Merrick Garland, presidente de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, ha sido el nominado por el presidente Barack Obama para ocupar el puesto vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos por la muerte en febrero pasado de Antonin Scalia. Thank you, Mr. President. Garland, nacido en Illinois hace 63 años y graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, tiene una sólida reputación como un jurista neutral o moderado, de gran inteligencia, que no inclinaría hacia ningún extremo la balanza ideológica del máximo tribunal del país. Garland obtuvo un importante respaldo del Partido Republicano cuando fue propuesto en 1977 por Bill Clinton para la Corte de Apelaciones de Washington, considerada el paso previo para numerosos jueces antes de llegar al Supremo. Al presentar su selección, el presidente Obama dijo que Garland tiene una reputación impecable, no solo por ser una de las mentes legales más brillantes de Estados Unidos, sino por su integridad, su compasión y su férreo respeto de lo establecido en las leyes del país. Este es el tercer juez que Obama nomina para el Tribunal Supremo durante su presidencia. A comienzos de su primer mandato, nominó a las magistradas Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Tenemos con nosotros para este segmento al doctor Alberto Milián, juez y ex abogado penalista. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Juez, por estar aquí esta noche. Son muchas preguntas. En 1997, cuando lo propusieron para la Corte de Apelaciones en Washington, tanto Orrin Hatch como Mitch McConnell hablaron maravillas del juez Garland. Ahora dice que ni siquiera van a aceptarlo en el floor para discutir esta posible nominación. Y se ha criticado esta actitud en este momento, pero también con el juez Roberts lo hicieron a la inversa los demócratas. O sea, ¿por qué ni siquiera la cortesía de escucharlo, un hombre de estas calificaciones? Mira, esto ha ocurrido en 13 o 14 otras ocasiones, que en el periodo final de un presidente hay un puesto vacante en la Corte Suprema, y en este caso la importancia que tiene es que este voto, si es un voto que va a ir más a favor del lado liberal, de la interpretación más liberal de la Constitución, que la interpretación conservadora, pudiera tener un efecto de muchos años. El juez tiene 63 años de edad ahora aproximadamente y se espera que pudiera cumplir un servicio de 17, 20 años. Entonces tuviera consecuencias para muchos casos constitucionales en cuestiones de aborto, en cuestiones de derechos de portar armas, en cuestiones de libertad de expresión y hasta en el asunto de la pena de muerte. Pero la introducción que presentaron ustedes ahora creo que es lo que se piensa de este juez. La reputación que ha tenido ha sido un... de centrista, ¿no? Centrista y muy efectivo. Es un hombre que también fue fiscal. Y muchos liberales, muchos comentaristas liberales lo critican por ser demasiado conservador en algunos temas penales. Pero la realidad es que cuando él fue aprobado para ese puesto que ahora es presidente, y esta es una de las cortes de apelaciones más importantes en la nación, fue una persona que recibió el apoyo bipartidista del Senado norteamericano. ¿Y por qué ahora no? Me parece porque si es el mismo hombre. Bueno, me parece, yo pienso lo mismo, me parece, y la reputación de él ha aumentado como un gran jurista. Creo que es por el hecho de que temen que va a ser el voto decisivo en muchos temas que se van a presentar ante de la Corte Suprema en los próximos 10, 15, 20 años, y prefieren tener un juez que sea mucho más conservador o que tenga una filosofía mucho más conservadora como la tenía el difunto juez Scalia. Pero mira, déjame decirte una cosa, primero para que entiendan los oyentes, lo que ocurre ahora cuando el presidente nomina a un juez federal, sea de la Corte Suprema o de las Cortes Inferiores, se lleva a cabo una investigación extensiva. Normalmente el proceso se ha demorado en promedio últimamente 68 días para confirmar. El comité del Senado le recomienda al Senado pleno si recomendar a esa persona que sea confirmado o no, y entonces se lleva un voto. Lo que se está criticando es que no se le está dando la oportunidad ni siquiera a llevar a cabo un voto. El voto se puede rechazar el candidato, y de los 125 nombrados jueces hay otros 34 que han sido rechazados por el Senado americano a través de la historia norteamericana. Y eso es lo que se está pidiendo, que se siga ese proceso de aprobar, porque las consecuencias de no aprobar a un juez a ese puesto es que hay 8 votos en la Corte. Y si están divididos 4-4, eso paraliza la importancia y los precedentes que puede establecer la Corte Suprema. Es decir, la Corte quedaría vigente la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Correcto. Porque la Suprema no podría decidir. Sí, pero recuérdate que tenemos varios tribunales de apelaciones y algunas veces esos tribunales están en conflicto, y es la Corte Suprema que resuelve y establece cuál es la ley que se va a seguir en la nación para todos los ciudadanos norteamericanos. Entonces crea un estado de parálisis, y eso pudiera ocurrir
si un presidente del Partido Demócrata, por ejemplo, gana la presidencia y el Senado queda en manos de los republicanos y ellos no quieren actuar. Eso sería una de las consecuencias muy importantes. Entonces, por eso se está pidiendo por muchas personas que no son partidistas de que sí se le debe dar una oportunidad, una entrevista, una consideración y un voto en el Congreso, en el Senado, perdón, porque en el Senado la mayoría todavía sigue siendo el Partido Republicano. El Partido Republicano. Vamos a ver lo que dijo Harry Reid en la tarde de hoy. Merrick Garland is a fine man. Merrick Garland es un buen hombre en todos los sentidos. Su carácter es impecable y su historial de servicio público es insuperable. Todo lo que estamos pidiendo es que los republicanos hagan su trabajo. Mitch McConnell lo ha expuesto públicamente. En el pasado, su principal objetivo era procurar que Obama no fuera reelecto y fracasó miserablemente, de la misma manera que fracasará ahora. Vamos a tener un juez en el Tribunal Supremo. Es lo que debemos hacer. McConnell está al frente de sus tropas y los está llevando a un precipicio. Van a lamentarse haber caído junto a él por ese precipicio. ¿Qué pasa dentro de las posibilidades que pierdan la Casa Blanca los republicanos en estas elecciones y pierdan el Senado? Entonces se servirían con la cuchara grande los demócratas ahí. Bueno, ese es uno de los riesgos de no elegirlo ahora. Sí, ¿cómo que no? Y pudiera ser que ellos no actúen sobre el nombramiento del juez Garland ahora, pero si pasa esa posibilidad, vayan a apoyar al juez Garland en ese momento, porque las consecuencias serían que un nuevo presidente demócrata, sea Sanders o sea Hillary Clinton, sí va a poner un liberal. Y lo puede poner una persona mucho más joven, de 40 y pico, de 50 y pico de años, que va a poder estar por 30, 40 años en la Corte Suprema. Entonces ya eso es una decisión política, pero las consecuencias para la rama judicial es ese tipo de parálisis que va a ocurrir y establecer un precedente que ese puesto se va a usar de una forma partidista. A mí me gusta leer mucho la biografía de los jueces de la Corte Suprema y he conocido, he tenido la oportunidad de conocer muchos de los jueces de la Corte Suprema del Estado de la Florida, que entre paréntesis hoy en día tenemos el primer jefe de la Corte Suprema de la Florida, que es un cubano americano, Jorge Lavarga, que está desempeñando un gran trabajo. Y en esta lista estaba Jordán, que Adalberto Jordán. Sí, que es otro gran jurista que ha sido muchas veces mencionado como un posible candidato, el primer cubano americano de llegar a la Corte Suprema. Pero yo creo que la gente se concentra demasiado en la ideología. Yo ahora que he cumplido más de un año de juez, yo veo que la mayoría de mis compañeros, y cuando he estado decidiendo un caso de apelación, no entran en ese partidismo. Los jueces están tratando de interpretar la ley con conciencia de los precedentes establecidos. Sí, hay impartir justicia. Sí, y viéndolo de una manera del contexto de lo que ha ocurrido y el efecto que va a tener para nuestra sociedad. En el lado derecho, lo que se dice más conservador, tiene la filosofía como Scalia quizás de ser más estricto en la interpretación, de ser, el concepto de Scalia era ser originalista, buscar el intento original y dejar... Porque era un intelectual. Era un intelectual. Era un intelectual de mucho peso. Llenar esos zapatos va a ser muy difícil. Yo creo que sí. Y por el otro lado hay personas que son liberales, supuestamente, que tienen una filosofía más amplia. Pero sin embargo, se pueden ver que en decisiones que Scalia tomó como juez de la Corte Suprema, era muy liberal en cuestiones de la primera enmienda, de derechos civiles, de la quinta enmienda, del derecho de confrontación en un tribunal penal, y lo mismo se puede decir de muchos jueces liberales. Lamentablemente se nos acaba el tiempo para seguir toda la noche hablando de esto, porque este es un tema apasionante y conocer una de las ramas fundamentales de este país en la que está basada la democracia. Ya lo creo. El sistema judicial. No olvidemos que está la jueza Ginsburg con su quebrantada salud, con un cáncer, que está a punto de ser sustituida también. Posiblemente. Eso es interesante. Gracias, Muchas Alberto gracias. Milián.